Value Investing FM, episodio 405. Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y Battery Metals Consultant en Fast Markets. Y una semana más, ya en la primera entrevista de 2026, traemos a un auténtico veterano del sector, que ya nos acompañó en el podcast 101, 127 y vuelvo aquí al 405. Vamos a hablar de invertir en Japón con Mark Garrigaside, buen amigo de la casa. Podéis escuchar los podcasts anteriores, para los que no lo conozcáis. Desde 2007, presidente de Koala Capital SICAP. Desde 2010, gestor de inversiones en G-Series, gestiona Koala Capital SICAP, Panda Agriculture and Water Fund y Japan Deep Value Fund, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y antes de eso estuvo 26 años de director general de la gestora de fondos de Caixa Cataluña. Bienvenido de nuevo, Marc. Hola, Paco y Adrián. Encantado de estar aquí otra vez. Antes de empezar, Adrián, ¿cómo se nota que estás trabajando en inglés? Que dices agriculture. Muy bien, ¿eh? Eso nadie... los que estudiamos en el colegio no decimos agriculture. Decimos agriculture y ya está. Así que muy bien, muy bien. Un buen ejemplo para nuestros oyentes. Pues nada, dicho eso, Marc, vamos a hablar del Japan, que cumple 10 años, pero vamos a empezar por los inicios. ¿Cómo surgió la idea del fondo? De crear un fondo desde Barcelona, pero que invierta en Japón y además con enfoque Deep Value. Sí, hacemos 10 años este año, lo hacemos en verano, ¿no? Sí. O sea que este año hay que alargar las celebraciones, ¿no? Y celebrarlo todo el año, ¿no? Porque no siempre se celebran 10 años. Y menos en un producto financiero que ya sabemos lo complejo que es, el mundo, los mercados, y por tanto lleva 10 años y estoy seguro que va a seguir muchísimos decenios más, ¿no? Estoy convencido. Bueno, empezó... primero es que decir que somos bastante contrarians, ¿no? En mercados es bueno ser contrarian porque siempre hay creencias generalizadas, ¿no? Y sesgos. Todos tenemos sesgos. Los sesgos los escribimos en Twitter, los explicamos a otros y nos los vamos pasando. Y todo el mundo tenemos los mismos sesgos, ¿no? Entonces, en 2012 siempre me gusta desde Koala buscar cosas que nadie piense que sea interesante, incluso yo mismo. Yo no pensaba que Japón fuera interesante, pero fue como un poco disciplinas, como ir al gimnasio, ¿no? Hostia, no tengo ganas de ir al gimnasio, pero oye, tengo que disciplinarme. Y al final empezamos un verano en 2012, yo creo que fue, a dedicarle muchas horas a mirar japonesas. ¿Por qué? Para buscar si encontramos algo interesante, porque era un mercado que no conocíamos de nada, absolutamente de nada. Y de hecho tenía prejuicios. Los prejuicios que me dicen todo el mundo cuando hablo de Japón y me dicen los prejuicios típicos, que todo el mundo repite los mismos, yo mismo me los decía entonces, ¿no? Pero voy a hacer un esfuerzo para quitarme los sesgos e intentar ver si hay algo interesante. Entonces siempre hacemos filtros y miramos todas las empresas. Claro, primero que vi es que había como casi 4.000 empresas cotizadas, había 3.000 y pico, ahora hay 4.000. Lo cual es un mercado enorme, más amplio que Estados Unidos, que Wall Street. Y claro, empezando a mirar valoraciones, empezamos a ver cosas muy interesantes, no tan interesantes como las que encontramos al cabo de 2 años, y luego a posteriori hemos visto por qué, porque 2012 es el inicio del cambio. 2012 es cuando empiezan las empresas a aumentar el beneficio. Y por tanto 2014 es mucho mejor que 2012, aunque el mínimo de bolsa es 2012, pero el mínimo de bolsa 2012 en Japón era imposible de acertarlo, porque las empresas estaban más o menos baratas, pero no mejoraban. En cambio, 2014 ya llevaban 2-3 años de estar baratas, mejorando, y en ciertos casos más baratas que en 2012, aunque hubiesen mejorado, aunque hubiesen subido algo, porque los beneficios subieron más, ¿no? Entonces, estuvimos 2-3 años al ralentí. Significa invertimos algo desde Koala,
y bueno, y veíamos que era muy interesante, pero como no sabíamos nada de Japón, no nos atrevimos a profundizar más. Hasta 2014. 2014, 2015, continuamos viendo que eran muy interesantes, que iban bien las empresas, encontramos más empresas más baratas y en 2015 empezamos a profundizar de verdad y dedicarle muchas horas hasta hicimos un sprint final de 3 meses, 6 meses. Entonces vimos realmente lo que pasaba. Hablamos con japoneses, hablamos con brokers japoneses, hablamos con gente de mercados y allí empezamos a entender y a vislumbrar qué está pasando, ¿no? Y lo que vimos la foto y hubo un momento que hicimos el clic, ¿no? El clic es decir, bueno, ahora ya entiendo qué pasa. O sea, era un pesimismo atroz de todo el mundo, de todos los inversores, nacionales e internacionales, peor los japoneses, o sea, eran más pesimistas los japoneses que los, eh, que los extranjeros. Te diré una anécdota muy interesante. Cuando empezamos el fondo, tuvimos un inversor importante que nos puso mucho dinero al principio para lanzar el fondo. Gracias a él lo lanzamos. Y esa persona, que tiene mucha experiencia en inversiones, digo, oye, yo a Japón no lo conozco mucho, déjame que pregunte consejo a 3 personas de mi confianza y que les pregunte. Digo, muy bien, muy bien. ¿Cómo fue? Las 3 personas que le preguntaron le dijeron que no lo hiciese, que no lo hiciese. Y yo estuve en una conversación y fíjate lo que me decía esa persona, no vale la pena invertir en Japón porque te pueden quebrar las empresas y entonces puedes perderlo todo. Y yo le decía, pero ¿cómo se quebra una empresa que tiene en caja 200 millones de dólares y vale 400 millones en bolsa y no tiene nada de deuda y gana beneficios cada año? ¿Cómo la quiebras? Entonces, fíjate los sesgos que tenemos. Esta persona me iba advirtiendo que no lo haría porque hay riesgo de quiebra de las empresas japonesas. Claro, confundía los sesgos de la deuda pública, ¿no?, con las empresas, ¿no? Entonces, por suerte, el inversor fue muy atrevido y a pesar de los consejos, decidió invertir y gracias a eso creamos el fondo. Y, y claro, ¿qué es lo que vimos entonces? Obviamente, había la oportunidad histórica de mi vida, ¿no? Una oportunidad única en una generación. Y eso sí que es una enseñanza muy interesante para todo el mundo. Yo digo que si después de 25 años de profesional no eres capaz de identificar una oportunidad histórica, es que no sabes hacer ver tu trabajo. Entonces, tú puedes tener dudas de Japón cuando no conoces muy bien, pero si has profundizado, te has leído memorias del japonés traducidas al inglés de 60 empresas, te las has leído todo y empiezas a ver, hablas con gente y si no tú eres capaz de ver es que no eres buen profesional, ¿no? Entonces, por desgracia, nuestras generaciones de inversión, los mercados no han tenido muchas crisis o han sido crisis muy cortas y eso ha hecho que no encuentres oportunidades. La gran oportunidad de la historia fue del año 29 al 33. En los años 30 en Estados Unidos podías comprar General Electric, Johnson Johnson, todas estas empresas a 2-3 veces beneficio. 2 veces beneficios, toda la bolsa. Fue el mejor momento de la historia para invertir en empresas de Estados Unidos. Obviamente, ¿por qué cayeron a 2-3? Porque hubo una crisis brutal, todo el mundo estuvo arruinado y todo el mundo podía ver que estaba barata, pero no tenía dinero para invertir, ¿no? Entonces, hay pocas crisis en la historia. En el último siglo, una serie 21-33 la más importante, y la otra es en los mercados asiáticos en el año 97-98. Pensad que en Asia las bolsas cayeron un 70% y la divisa local cayó un 80%. En Indonesia, en Malasia, en Camboya, en Tailandia, en Singapur un poco menos, obviamente que es un mejor mercado, pero bueno, cayó la bolsa quizá 50-60% y la moneda 50-60%. O sea, tú suma los dos efectos y desapareció, o sea, se arruinó todos los inversores. Y esa fue la oportunidad histórica, seguramente, de los próximos 100 años de haber invertido en ese momento, porque el continente asiático, obviamente, es el continente con más crecimiento y más creación de riqueza, ¿no? Entonces, solo hubo un periodo algo interesante en los años 70-80 en Estados Unidos, porque hubo pues las crisis de petróleo y la subida de la inflación y de los tipos de interés hasta el año 82. Por tanto, en los años 80 a principios había una oportunidad más o menos histórica, pero obviamente como Japón solo es equivalente para mí a los años 30. Es cierto que los años 30 fue más bestia, porque los años 30 en Estados Unidos eran todas las empresas y en Japón, después de esta crisis del máximo de mercado del diciembre de 89, son las pequeñas y medianas las que están a 2 veces, ¿no? A per 2 veces.
y por tanto no es toda la bolsa. O sea, las acciones del Nikkei no es como en los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, era obvio que estaban baratísimas, que íbamos a hacer ganar mucho dinero a los inversores, pero obviamente el ritmo ni sabíamos qué iba a pasar, ¿no? No imaginábamos nunca que la clave a posteriori fue que el presidente de la bolsa en el año 2023 empezó a presionar a las empresas para mejorar, ¿no? Y esa ha sido la segunda etapa, que luego lo podemos hablar si quieres. Pues es justo lo que íbamos a preguntar. Sí, pero bueno, antes de hablar sobre qué ha cambiado, comentar que 10 años, bueno, casi 9 años y medio después, el fondo lleva aproximadamente un 177% de rentabilidad, casi ha multiplicado por 3, pero algo que comentábamos antes es que, por desgracia, no todos los aprovecharon, todos los inversores que estuvieron ahí un tiempo. Y aquí creo que estaría interesante hacer algún comentario, alguna reflexión sobre lo duro que es aguantar. Porque claro, 177, que es, pues será un 13, 14 anualizado, ¿no? Más o menos, cerca del 14, por ahí andará. No, bueno, no. Sí, algo menos, unos puntos menos. Sí, claro, sí, eso sería 277, pero bueno, que es una rentabilidad muy buena. Ahora sube muy rápido porque estamos cerca de liquidativo de 30, ¿no? Y empezamos a 10, con lo cual ahora cada punto de subida aumenta muchísimo la rentabilidad anualizada, sí, obviamente. Pues relacionado con eso, a pesar de que la rentabilidad fue muy buena, fue de los mejores fondos de España en estos últimos 10 años, muchos no aguantaron y que eso queríamos comentar de esta... Sí, es un punto muy importante. A ver, no es fácil tener convicción en las inversiones, claro, porque yo lo tengo porque yo he analizado, he mirado y vimos que era una oportunidad histórica, ¿no? Y todo mi dinero que tengo invertido no he vendido nada, obviamente, solo voy incorporando a medida que voy ahorrando, voy incorporando más. Y mi visión es para como mínimo 10 años más, ¿no? Luego hablaremos esta nueva etapa que ha entrado la bolsa japonesa, ¿no? Porque la primera etapa fue hasta 2022 y ahora estamos en una etapa distinta de la inicial. Es cierto que la convicción no es fácil, ¿no? Porque tú vienes un fondo que alguien te dice que es muy bueno y estás 3 años sin ganar y tu psicología obviamente te dice, oye, hay otros fondos que están ganando estos meses y estoy perdiendo oportunidad, ¿no? Entonces, nuestro fondo, por desgracia, este rendimiento tan bueno fue muy rápido al principio, los primeros 18 meses, luego estuvo parado también porque llegó el COVID y el COVID en Japón afectó más que otros mercados porque la economía se cerró. Acordaos, los japoneses son muy cuidadosos, por eso van con mascarilla, ¿no? Siempre, porque ya son muy cuidadosos. Entonces, ante una enfermedad global, pues se cerró mucho la economía y estuvo 2 años parada la economía japonesa, cerrada. Entonces, a nivel bursátil, le costó un poco retomar la subida. Así como en Estados Unidos, como la FED inyectó dinero enseguida, se disparó enseguida en 2020, ¿no? En Japón le costó más. Entonces, obviamente, la gente comparaba pues, la bolsa americana subiendo en esos momentos, o incluso las tecnológicas europeas, y las japonesas, las dos son muy aburridas, pues no subían, ¿no? Y eso, por desgracia, hizo que mucha gente se saltase del barco, ¿no? Y no es sencillo, ¿eh? La verdad es que nuestro trabajo, ya sabéis, Adrián y Paco, que es apasionante, es muy interesante nuestro trabajo, intelectualmente para mí es de lo mejor que hay, pero hay una parte buena y una parte muy mala. La parte mejor es cuando haces ganar dinero a tus inversores, es una sensación buenísima, ¿no? Que tú conoces a familias que tienen ahorros y que hayan más que doblado, pues estás muy contento, ¿no? De tú contribuir a que su ahorro se multipliquen. Y obviamente lo peor es cuando pierden un 30, un 40% en tu fondo, ¿no? Y esto es muy duro, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y yo me acuerdo de una pregunta que le hicieron a Warren Buffett en la Junta, creo que hace 3 años, que me encantó, porque un hombre mayor se levantó y le preguntó a Warren Buffett que le agradecía que él había invertido hacía, no sé, 30, 40 años, imagínate, ¿eh? Y había invertido, pues imaginaros, $100,000 o $50,000, no me acuerdo. Y ahora no lo había tocado, y ahora tenía cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares. Y la respuesta de Buffett fue muy buena y muy lógica, que es lo que estamos hablando. No, aquí, gracias a usted por estar todos estos años, porque lo difícil es tener la convicción
y no buscar una excusa para tú en algún momento vender, ¿no? Y romper. Pero obviamente esto es muy fácil decirlo y yo entiendo que no es nada sencillo, ¿eh? Y por desgracia nuestro fondo estuvo pues 3, 4, incluso casi 5 años lateral y entonces no es fácil aguantar. Entonces hemos tenido mucha rotación y bueno, la verdad es que hoy en día hay muchos inputs, ¿no? Hay muchísima información de productos nuevos en cada momento, de muchas acciones nuevas y es muy difícil. Para mí es lo más difícil hoy en día, la psicología en relación a antes. Hay más información y por eso es más difícil. Tienes tantos inputs, tantas informaciones que es más difícil que nunca tener las cosas claras. Oye, este fondo, esta acción no la toco, en cambio esto es más táctico, eso sí que lo puedo cambiar. O sea, tener muy claro lo que quieres y que es un esfuerzo que la gente tiene que concentrar más horas en pensarlo. Los ahorradores pequeños, medianos o grandes, porque yo creo que es donde todos cometemos más errores de no tener claro qué es a largo plazo, qué es a corto, qué es a medio. Y obviamente tienes que tener mucha convicción si un fondo no va bien o una acción no va bien unos años, ¿no? Entonces la convicción te la da que tengas conocimiento, ¿no? Y obviamente si tienes que tener tiempo y horas para entenderlo, ¿no? A mí también me gusta explicar la historia de John Templeton. John Templeton es de los inversores más famosos de la historia. Según Lipper, el fundador de Lipper Associates, ya sabéis que es la competencia de Morningstar. El fundador de Lipper dijo que los mejores inversores de la historia eran Warren Buffett, George Soros y John Templeton. John Templeton lanzó un fondo en los años 60 y vio que en Japón las empresas cotizaban a 2-3 veces de múltiplo. Y en Estados Unidos estaban entre 16 y 20 veces. Y el tío puso 60% del fondo en japonesas. Y estuvo 20 años. Y a partir de los 80 empezó a vender. Y se acabó solo con un 6%. O sea, se perdió los últimos 5 años de burbuja, porque era imposible entender aquella burbuja japonesa, ¿no? Y estuvo 20 años con una rentabilidad espectacular. Y además tuvo la suerte o el acierto de que en ese periodo, en los años 70-80, la bolsa americana fue mal y por tanto, cuando fue saliendo de la bolsa japonesa, fue invirtiendo en la bolsa americana y vino luego la gran subida en los años 80, a partir del año 81, 82, imagínate años 90, y por eso ha sido el mejor fondo de la historia, el mejor fondo en todos los rankings de todas las categorías, ¿no? Y yo creo que es bastante, de hecho, él empezó a invertir personalmente, estando prohibido, o sea, estaba prohibido por los extranjeros invertir, hizo algún truco o algo y consiguió invertir en el año 58, 60 en empresas japonesas, que estaba prohibido, y en los años 60 o 61 lo abrieron a los inversores extranjeros y él, como ya tenía algo de experiencia, empezó a invertir desde el fondo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la situación es similar porque los ratios con que invertimos en 2016, en verano de 2016 era exactamente 2-3 veces, ¿no? Y también la bolsa americana estaba a 20. Lo cierto es que la bolsa americana ha ido muy, muy bien y ahora cotiza pues a 20 veces de EBITDA y a 30 veces de múltiplo de beneficio. Hoy en día, ¿no? La bolsa americana. Y las japonesas pequeñas, pues hacerte una cartera como la que tenemos con múltiplos de 4 veces, ¿no? De 4 veces, habiendo subido de 10 a casi 30 el liquidativo, ¿no? Entonces, yo digo que comparativamente hoy aún es más atractivo que cuando empezamos en relación a pues activos americanos, por ejemplo, ¿no? De hecho, le sorprende a la gente, pero los últimos 5 años la bolsa japonesa ha sido más rentable que el S&P, últimos 5 años. Entonces, obviamente, la bolsa japonesa tiene mucho pesimismo, aún hoy no lo ves en redes, ¿no? Que continuamente se habla mal de la bolsa japonesa y claro, muchas veces el pesimismo es la gasolina de los mercados alcistas, ¿no? Cuando todo el mundo es pesimista en una acción o en un mercado, suele ser que todo el mundo está fuera, ¿no? Nadie se ha invertido y por tanto es un momento muy positivo porque por pocos que vayan entrando y nadie vende porque todo el mundo está fuera, entonces pues el mercado va muy bien, ¿no? Entonces diría que esta no es la situación de las empresas grandes japonesas, de Nikkei. A ver, Nikkei está Uniqlo, está Toyota, está SoftBank, están todas las de chips. Obviamente tienen valoraciones muy altas, o sea, no tienen valoraciones similares del resto de mercados internacionales. Y en cambio es en las pequeñas y muy pequeñas, lo que decimos small caps y micro caps, que decimos nosotros, ¿no? Donde aún hay oportunidades increíbles, ¿no? Bueno, y
¿Quieres hablar un poco de qué ha cambiado en los últimos años? ¿O pasamos a otro tema? No sé qué más puedes añadir. Sí, no, hay un punto también que lo enseñamos en un gráfico que lo puedo colgar en Twitter y luego así lo podéis retuitear para los próximos días. Eh, eh, Muchas veces la gente piensa que para que la bolsa suba tiene que subir la economía, ¿no? Y entonces, y no es así, casi es lo contrario. La bolsa japonesa, la economía china ha subido 8,9% anualizado los últimos 20 años y el rendimiento ha sido muchísimo peor que la bolsa japonesa, que ha crecido al 0,5%, ¿no? Aquí hay un tema de flujos, pero sobre todo la clave en Japón es que tengo aquí delante, por ejemplo, cómo ha subido el PIB, el Producto Nacional Bruto nominal, ¿de acuerdo? Desde el año 96 al año 2021, al año 2024, apenas ha subido un 5%. En cambio, los beneficios han pasado de 100 a 280, porque hay un apalancamiento operativo enorme. O sea, yo digo que nuestras empresas crecen en promedio al 2-3%, las aburridas, ¿no? Las aburridas, que son la mayoría de la cartera, crecen 2-3% en ventas, pero los beneficios crecen cerca del 10%. Porque como tú después de una crisis gastas muy poco, tienes toda la inversión hecha, tienes unos sueldos de personal y de directivos bajísimo, y han desaparecido muchos competidores. Cada pequeño aumento de ventas, tienes un apalancamiento operativo enorme, de 5 veces casi. Y por tanto, los beneficios empresariales no paran de subir. Y claro, la gente aún tiene en mente que la economía japonesa no crece ni va a crecer. La economía japonesa no va a crecer los próximos 5 o 10 años al 3% anualizado. Va a continuar como ahora. Por tanto, es la misma tesitura que hace 10 años o 20 años, ¿no? Y a veces hacemos cosas muy simples, ¿no? Si el PIB sube, invierto, y si el PIB no sube, no invierto, ¿no? Y las inversiones son mucho más complejas. Profundizando un poco en estos 10 años, nos gustaría saber cómo es la relación con directivos japoneses, en qué se diferencia y también se ha cambiado estos 10 años, porque al principio comentabas que era muy complicado, que eran empresas muy opacas en las primeras, bueno, quien escuche la primera entrevista, os comentabas esto, que algunos casi despreciaban a los extranjeros, poco menos, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y si quieres comentar algo con relación a Sí, esto. lo hablaba con un japonés la semana pasada y les sorprendía mucho, ¿no? Porque cómo nos atrevimos a invertir, ¿no? Porque el principio fue invertir en unas 30 empresas en primer momento y luego subimos a 40 y pico. Empresas japonesas que no había información en inglés, no querían hablar con nosotros y por tanto, y además no exportaban, ¿no? Pero bueno, eso era un no elemento había menos. ChatGPT ni Google había Translate, ChatGPT, que era tan fácil de darle un botón hace 10 años, exacto, que ahora parece, bueno, exacto. no pasa nada, pero hace 10 años cambió mucho el mundo en Sí, estas cosas. exacto. De hecho, nosotros, cuando llevamos ya 3 años de invertir sin hablar con nadie, claro, la ventaja es, obviamente, cuando tienes información en japonés, tienes más riesgos y estás en un país, vives en Barcelona, tienes más riesgos porque hay cosas que se te escapan. Pero claro, cuando tú compras una cosa a múltiplo de una vez o 2 veces o múltiplo 0,5, te compensa muchísimos riesgos. Te compensa la falta de información, te compensa desconocimiento, te compensa que puede haber cambios y tú no sabes, etcétera, ¿no? Entonces, en 2019 lo que hicimos, tuvimos un mal timing. En noviembre, diciembre preparamos cartas en japonés y en inglés y enviamos una carta a todos. Como no querían hablar con nosotros, enviamos una carta a todas las empresas que éramos inversores. Y les decíamos en inglés y en japonés, en papel, obviamente en papel, ¿eh? Decíamos, oye, somos accionistas vuestros, en general era desde 2016, ¿vale? Estamos a 2019, hace 3 años, estamos muy contentos de ser accionistas, muy orgullosos y nos gustaría conocer más de vuestra empresa. No sé si sería posible visitarla o hablar con vosotros, etc. Entonces, digo que fue mal timing porque la recibieron casi en medio del COVID, ¿no? O casi, la recibieron en enero del 20, y nosotros recibimos respuestas muy tarde, marzo, abril, mayo del 2020, en medio del COVID, nos contestaron como un 30% de las empresas solo, contestaron, y solo algunas de ellas nos ofrecieron de ir a visitarles, pero nos dejaron claro que la reunión sería en japonés. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se quedó allí porque obviamente con el COVID Japón estuvo cerrado 2 años, ¿no? 2 años o 3 estuvo cerrado.
hasta 2023, por tanto, bueno, seguimos invirtiendo y sin poder hablar con ellos. Y el gran cambio vino 2023. 2023, o sea, en este periodo hablábamos con alguna empresa un poco más moderna, porque tenemos empresas de hace 150 años de historia, pero hay empresas que tienen 30 años. Entonces, con estas empresas, alguna pudimos hablar, pero en realidad no servía de mucho, porque nos contestaban frases pues un poco políticamente correctas, ¿no? Y realmente casi no nos confiaban ninguna información relevante, ¿no? Oye, ¿cómo son los márgenes por segmentos? ¿Y cuál es vuestro plan para el año que viene? O sea, poquísimo. La verdad es que hicimos algún intento en japonés. Obviamente las entrevistas eran en japonés, porque hemos tenido siempre muchos japoneses en el equipo. Hemos tenido ya 13, hoy ese día lo contábamos. Hemos tenido 13 japoneses, 2 han sido chicas y el resto chicos, porque son gente que ha venido a estudiar en Barcelona, el MBA de IES o de SADE. Entonces, esto nos ha dado unas posibilidades enormes de tener gente de Nomura, de Daiwa, de Nikko Securities, de Morgan Stanley de Japón. Entonces, esto ha sido un gran activo para nosotros, nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y obviamente cuando hablamos con las empresas son con estos chicos, y son chicos de 32 años, con 9 años de experiencia o más en empresas internacionales, y gracias a ello pues tuve reuniones, pero en realidad no avanzamos mucho, y en los primeros años nos sirvieron para que nos explicasen temas locales de Japón, ¿no? Nos explicaban temas locales y por tanto hasta 2023, bueno, el fondo iba bien, pero llevaba un periodo lateral y llegó el presidente a la bolsa nuevo a principios de enero de 2023 y allí fue la revolución. Es cierto que llegó Warren Buffett en 2019-2020 y Warren Buffett fue un shock para todo el mundo, para todo el mundo en el extranjero. En Japón no lo siguen tanto, y su inversión, es decir, que desde 2019 cada trimestre ha comprado acciones japonesas sin parar, hasta hoy, sin parar. O sea, ya sabéis que lleva muchos trimestres aumentando la liquidez. Creo que no sé, quizá lleva 3 años aumentando la liquidez de su cartera, ¿no? Y casi 2 años vendiendo acciones americanas, ¿no? Que va vendiendo progresivamente, y está comprando cada trimestre acciones japonesas, ¿no? Eso tuvo un impacto de 3 meses, puntual, de 3 meses, cuando lo comunicó en 2020, a mitad de 2020, creo que fue en mayo o así, y la bolsa subió mucha entrada de inversores extranjeros durante 2-3 meses. Entraron como 30.000 millones de dólares en la bolsa de Japón, pero luego este efecto se paró, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Pero en Japón no cambió nada. En Japón los flujos no cambiaron, o sea, continúa habiendo más bien poca gente que invierta en bolsa, ¿no? La gente lo tiene en depósitos al cero, ¿no? Tienen muchos trillones en yenes al 0% a una fecha de hoy, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes potenciales de la bolsa japonesa, obviamente, ¿no? Que el ahorro local, ya no el extranjero, que también va llegando, que el local, tanto de aseguradoras como de particulares, familias, como de empresas, como de bancos, como de fondos de pensiones, aumenten su inversión en la bolsa local, ¿no? Eso para mí es clave. Muy guay. La verdad es que siempre que cuentas las historias de Japón me parece... Es otro universo. La verdad es que no tiene nada que ver a todo lo demás. ¿Y qué dirías que es lo más complicado de invertir en Japón? ¿El idioma tal vez? O que es muy obvio, pero tal vez. Bueno, las costumbres, por desgracia, las finanzas son muy simples. Las finanzas son iguales en Turquía que en Japón, que en Singapur, que en España, ¿no? Esa es la parte interesante. Los movimientos de mercado son iguales en todo el mundo. La psicología del inversor es igual. Te sirve una experiencia de invertir en la bolsa de Indonesia, te sirve para invertir en la bolsa americana o para invertir a nivel de conocimientos y a nivel de psicología inversora, ¿no? Lo que cambia es que en Japón es un país distinto a todos, ¿no? Y hay costumbres en Japón que no hay otro país del mundo que tengan esas costumbres, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que venden productos que nosotros no entendemos, y esta parte, si no hablamos con un japonés, no nos atrevemos a invertir, ¿no? Porque si es un producto que aquí no tendría sentido, pues, por tanto, lo único, no es tan difícil invertir en Japón, mucho menos de lo que parece, mucho menos de lo que la gente podría pensar. Aunque es cierto que es bueno conocer las relaciones
entre ellos, la forma de pensar, y aquí hay un punto clave. Yo digo que Japón ha cambiado. Yo creo que en 2023 puede ser el momento de cambio en que los empresarios y los directivos pensaban lo que se dice en inglés los stakeholders, ¿no? Que no hay una palabra en español, no existe una palabra en español para reflejarlo, y ahora explico un poco qué es, y ha pasado de pensar en los stakeholders a ya empezar a pensar en los shareholders, en los accionistas, ¿no? ¿Qué son los stakeholders? Pues todo el entorno social de la empresa. Entonces, Japón tiene una crisis muy fuerte y para Japón ha habido un capitalismo muy social. Es decir, nos hemos de ayudar porque si no, esto es una crisis durísima y no vamos a sobrevivir, ¿no? Y los stakeholders significa que cuando hablabas con directivos o cuando mirabas las decisiones y te leías las conclusiones, veías que se tenía en cuenta no solo a los inversores, sino también a sus proveedores, a sus clientes, obviamente a los empleados. Se protege mucho a los empleados en Japón, pero incluso a toda la sociedad, ¿no? Entonces se priorizaba que estuviese bien los empleados, y los bancos también, que los bancos no perdiesen dinero. Es increíble, es una forma de pensar realmente muy distinta, y por tanto se pensaba en todo el mundo, no solo en los accionistas. Casi que los accionistas eran los últimos, ¿no? Entonces, por eso las acciones estuvieron tan baratas, ¿no? Porque realmente, si no pensabas en el accionista, pues era menos atractivo invertir, ¿no? Y por eso se pusieron a empresas pequeñas a cotizar a 2 veces, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde 2023? Pues bueno, llega el presidente de la bolsa, que es un tío muy ejecutivo, con mucha experiencia en mercados, y empieza a presionar a las compañías a mejorar la rentabilidad de la empresa, puramente en términos económicos, un capitalismo más tradicional, ¿no? Oye, tenéis que mejorar la empresa, pensar más en los inversores, que habéis pensado muy poco en los inversores, comunicar mejor. Entonces, desde que llegó el 2023, estamos hablando cada año con todas las empresas, o sea, ha sido un cambio brutal. O sea, ya hablan con nosotros, y no solo hablan con nosotros, sino que nos dan información que nos publica. Por ejemplo, es muy importante, ya sabéis, si una empresa tiene 3 segmentos y tienes el porcentaje de ventas de cada segmento y la evolución de cada uno, es muy importante entender los márgenes, en qué segmento tienen más margen o menos margen, ¿no? Y como no lo publican, lo preguntamos y prácticamente siempre nos responden. Y eso te ayuda mucho a entender la empresa. Si ves que este segmento está creciendo más y tiene más margen, es muy buena señal porque va a mejorar mucho los beneficios en los próximos años. Y si es a la inversa, puede ser una trampa de valor, ¿no? Puede ser una trampa de que parece que está muy barata, pero vas a ver que el beneficio va a caer 5% anualizado los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces no va a ser una buena inversión, ¿no? Por tanto, el presidente de la bolsa es el que ha revolucionado absolutamente todo. Y en este momento, ya cuando llega Warren Buffett, empiezan a llegar todos los private equities americanos especialmente, también algún europeo, aunque los europeos son menos importantes, ¿no? Está, por ejemplo, EQT, la famosa EQT sueca, que es quizá el mayor fondo de private equity de Europa y que ha hecho operaciones muy, muy buenas. EQT está en Japón desde 2021. Y KKR, Blackstone y todos los importantes, y Apollo, todos abrieron en Japón hace unos 5 o 6 años con ejecutivos locales, y no para de haber operaciones. Hoy acaba de haber una OPA de KKR, que hubo un management buyout de los directivos que se quedaban y la excluían de bolsa, una empresa muy barata, y ha salido KKR y ha visto la oportunidad de que esto está baratísimo y ha hecho una contra-OPA esta mañana. No está en nuestra cartera, pero es un reflejo de hoy mismo. Ha hecho una contra-OPA porque obviamente pagaban poco y por tanto hay muchas oportunidades. Incluso haciendo una contra-OPA pagas a un múltiplo pues muy bajo, ¿no? Y por tanto, el momento actual es totalmente cambiante porque las empresas están abiertas, tienen investor relations, que no tenían nadie en relación con inversores, no tenían a nadie, y empiezan a comunicar en inglés. De nuestra cartera, quizá ya más de la mitad de las empresas ya publican en inglés, y es obligatorio por parte del presidente de la bolsa para cotizar en el índice Topix a finales de este año, publicar en inglés. Por tanto, estará uno de los elementos, como en una entrevista que nos hicieron en el periódico Nikkei, en Japón, nos preguntaron cuál era el elemento quizá más importante de las empresas donde invertíamos, y dijimos que el inglés. O sea, algo tan simple como solo publicando en inglés, los inversores internacionales verán la cantidad de oportunidades que hay en Japón
y eso puede ser que atraiga mucho más inversores, ¿no? Algo tan simple como el idioma aquí es muy importante, ¿no? Por tanto, estos últimos años hay una aceleración de recompras de acciones, de operaciones corporativas, de activismo. Cuando llegamos en 2016 había 20 operaciones de activismo en ese año y ahora son más de 230 en Japón. Y además hay mucho activismo en Japón que no se hace público, ¿no? Porque en Japón ser agresivo no está tan bien visto, ¿no? Entonces hay mucha gente que presiona a las compañías. De hecho, nosotros lo hacemos en algún caso, ¿no? Y eso no es una operación de activismo porque no es una carta pública agresiva que pidas cambios, que convoques una junta general o extraordinaria, etcétera, etcétera. Nos gustaría saber, después de estos casi 10 años de experiencia, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Japón a nivel empresario? A nivel, digamos, empresarialmente. ¿Qué prácticas te han sorprendido? Puede ser generales o concreta de alguna empresa. Sí, hay 2 puntos. Uno, algo lo he explicado, hay uno general y otro concreto, más concreto, pero también en todos los sectores prácticamente. El general es que en Japón es muy importante, es un tema del capitalismo social, ¿no? Muy importante las relaciones entre empresas. Por ejemplo, Murakami Corporation, ¿no? Que la tenemos en cartera desde el 2016 y está a múltiplo de 3 veces hoy y ha subido muchísimo, ¿no? Pero está 3 veces. Murakami la fundó la familia Murakami en 1880 o algo así, y Toyota en 1950 y pico la seleccionó como proveedor para hacer los retrovisores, ¿de acuerdo? Entonces, es proveedor de Toyota desde el año 50 y hoy lo continúa siendo. Obviamente, como Toyota es la empresa más prestigiosa de Japón, luego vinieron Honda, Suzuki, Nissan, Subaru, todas también contrataron a Murakami. ¿Y eso qué significa? Normalmente en Japón, cuando tienes un proveedor durante 30 años, es casi imposible que lo cambies. Y eso sí que es único en Japón en relación al mundo, ¿no? En nuestro mundo, en el mundo anglosajón, en el mundo occidental, todos estamos dispuestos a cambiar de proveedor si no te dan buen servicio, ¿no? En Japón, cambiar de proveedor de cliente es dificilísimo. Tiene que pasar algo muy, 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 muy grave, ¿no? Para entonces es lo primero que hay que conocer y que nos sorprendió, que es un tema muy general. Quizá viene de la época de los keiretsus. Recuerda que los keiretsus vienen de las épocas de los samuráis, ¿no? Y los daimios. Entonces, eran corporaciones que tenían banco, tenían empresas de fundiciones, tenían empresas de seguros, tenían empresas de viajes. Entonces, los keiretsus eran conglomerados que daban servicio en todos los sectores y por tanto había mucha relación entre ellos, ¿no? Entonces algo queda de la relación con keiretsus. Obviamente ya no existen los keiretsus, ¿no? Sumitomo tiene un banco y tiene una compañía de forestal pero cada vez son más independientes y los accionistas ya se han ido separando y por tanto este es un tema que es muy japonés y que nos sorprendió. Y tiene cosas buenas y malas. Eso significa que tú eres proveedor, difícilmente vas a perder al cliente. También es cierto que los japoneses tienen mucho sentimiento de dar buen servicio, ¿no? Un japonés siempre dará la vida por dar buen servicio a su cliente, ¿no? Entonces eso no ocurre en Occidente, ¿no? Entonces cuando cambiamos a veces de proveedores porque realmente nos tratan mal, ¿no? Y en cambio en Japón es más difícil. Y el segundo punto un poco más concreto, pero que también es muy japonés, es que el capital circulante es un poco una locura, ¿no? El capital circulante es muy volátil. No hay otro mercado en el mundo en que cambie tantísimo el capital circulante. Y este es un punto que lo hemos hablado mucho y nadie ha conseguido un poco explicárnoslo. Yo creo que se pasa porque hay tantas relaciones entre cliente y proveedor que yo creo que se piden favores entre ellos, me imagino. Oye, te voy a dar un contrato, pero déjame que te lo pague a un año en lugar de 3 meses y como no hay casi impagos en Japón, eso es una ventaja porque si tienes un circulante grande y es un país peligroso, pues puedes tener impagos, o en Japón es casi imposible tener impagos. Cuando es muy errático en capital circulante. Y eso ha hecho que tengamos que adaptar un poco la filosofía de inversión. Es decir, cuando analizamos una empresa americana, europea, solemos introducir siempre capital circulante. En Japón sabemos que hemos de hacer cálculos antes, porque capital circulante un año es muy a favor, otro año muy en contra, ¿no? Y tenemos que buscar normalizar las generaciones de free cash flow sin contar con el tema circulante. Que relacionado con esto, también sorprende mucho
las participaciones cruzadas. Está relacionado con estas relaciones a largo plazo que muchos también a la hora de valorar. Te encuentras en el balance activos que son a muy largo plazo, no van a tocar, pero que son valiosos, ¿no? Sí, Que son sí. participaciones a proveedores y a clientes tienen entre Sí. ellas participaciones. Y eso en otros Exacto, países, exacto. no sé, yo no lo he visto nunca. No, ninguno. Es único en el mundo también, único en el mundo, sí. Esto es otra parte cual es muy, muy interesante y que es un reflejo de lo que decíamos, ¿no? Viene de los antiguos keiretsus y una parte y otra parte viene de lo que te comentaba. La relación entre proveedor-cliente es tan fuerte que tú confías tanto que además yo te invierto en tu empresa. Cuando tenga ahorros, te invierto en tu empresa, pero yo confío en ti y así tenemos aún los lazos y te lo ponen, ¿eh? Tiene obligación ahora de poner a memoria por qué tiene acciones de esa empresa. Y ves que en la mayoría de casos es para mejorar la relación con nuestro cliente o con nuestro proveedor. Entonces, esto la ventaja, cuando analizamos empresas, tiene una ventaja enorme, que no ocurre en ningún otro país. Cuando tú miras la lista de holdings, casi sabes todos los clientes y proveedores que tienen, que nunca lo explica ninguna empresa. Tú miras en Apple o en cualquier empresa, es igual, o en Celnex, o tú no encontrarás nunca los proveedores y clientes suyos, ¿no? Puedes encontrar una noticia, pero no un listado. Entonces, en Japón puedes llegar a saber exactamente los 3 bancos que trabajan, los 20 proveedores y los 50 clientes, porque tienen inversiones con ellos y por tanto ya sabes que es por ese motivo. Antes intuías que era porque eran proveedores y clientes y ahora incluso tiene obligación de poner la memoria porque el presente a la bolsa les obliga también a explicar por qué y si no es necesario que las vendan, ¿no? Y de hecho se está reduciendo, ¿eh? Esto es otro proceso lento que es muy positivo porque las empresas van reduciendo las que no son tan necesarias y por tanto lo convierten en cash y pueden aumentar dividendo o hacer recompras, ¿no? Este es otro de los efectos positivos lentos que vemos especialmente desde 2023 también. Muy bien. Y esto a nivel empresarial y a nivel cultural, que no tenga nada que ver con el dinero ni las empresas, ¿qué dirías que es lo que te ha sorprendido de la cultura japonesa? O sea, el hecho de que el dinero no sea tan importante, ¿te refieres? Claro, algo que no tenga que ver con cómo gestionar las empresas, que ya hemos visto que son muy curiosos. Pero a nivel cultural, a nivel de un japonés, dirías, yo qué sé, la atención al detalle, cómo te trata, yo qué sé, cualquier cosa que se te venga hacia la cabeza. Sí, no, obviamente. Hay un punto muy importante que es la contabilidad, que es un reflejo de este carácter, pero obviamente la persona que te atiende, una japonesa o un japonés que te atienda en cualquier tienda, trabajo, oficina, se desvive para darte un buen servicio, ¿no? Y esto seguramente, por ejemplo, en España, yo creo que es el principal defecto, lo que más ha empeorado en España, ¿no? El servicio al cliente realmente yo creo que es lo peor que hay en 20, 30 años, ¿no? Porque cada vez hay peor servicio al cliente, ¿no? En cambio, en Japón es casi una enfermedad de tratar bien, incluso exageradamente, ¿no? Pero obviamente para el cliente es muy bueno. Y eso también se refleja en la contabilidad, que la contabilidad es muy fiable, porque la contabilidad, primero son muy conservadores y por tanto la contabilidad es muy fiable. Yo creo que de hecho fue uno de los puntos que más nos convenció al principio, porque si inviertes en un país en Indonesia, imagínate que en Indonesia y no sea fiable la contabilidad, entonces, ¿cómo vas a elegir acciones, ¿no? Desde tan lejos y sin conocer bien y si la contabilidad no es real, ¿no? En cambio, en Japón la contabilidad es todo a precio de coste, es mucho más conservadora que la internacional. Por ejemplo, $100 generados de beneficios en Japón equivalen a 115, 120 en algunos casos en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? O en Europa. Porque si tú, por ejemplo, en Japón no puedes consolidar ninguna empresa que tengas menos del 51%, que no tengas más del 51%. Tú ahora, con las nuevas normas contables, en Europa y Estados Unidos, tú puedes consolidar una empresa con un 30%, puedes consolidarte ventas y beneficios si se considera que tienes un cierto control en la empresa. Y claro, eso es realmente antinatural, ¿no? En Japón, si no tienes más del 50, no puedes consolidar. Por tanto, esto y que, por ejemplo, en Japón las adquisiciones tienes que dotar provisiones por fondo de comercio, que eso no se hace en el resto de países, y también que todo se contabilice a precio de coste. Eso hace que en realidad
vale mucho más, un dólar de beneficio en Japón vale mucho más que no en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y también es un reflejo de su mentalidad, ¿no? ¿Y alguna sorpresa negativa que te has llevado estos años al frente del fondo? Sí. Bueno, y yo creo que hemos vendido como unas 20 compañías, de las cuales quizá 10, 15 realmente no mejoraban y quizá eran muy baratas, pero no eran tan atractivas como pensábamos, o no mejoraron o incluso empeoraron los resultados. Entonces tuvimos, en Japón es cierto que es también peligroso, es el mercado más ineficiente que conozco y por tanto, cuando una empresa no va bien, quizá alguna vez tardamos un poco demasiado en venderla, ¿no? Y, y lo que hemos hecho con los años es cada vez darle más importancia, no solo en nuestra inversión en Japón, también en Koala y en Panda, en lo que es el ROIC, ¿no? El retorno de la inversión sobre el capital invertido, cada vez más importante y te refleja mejor el futuro, porque ROIC alto significa que cualquier inversión que haga la empresa enseguida el rendimiento es muy bueno, ¿no? Entonces, empresas con ROICs bajos e incluso decrecientes es una señal de alarma y, bueno, luego te puedo contar alguna anécdota de compañías que hemos vendido después de hablar con ellos por algún tema, pero en general, las que nos han ido mal, hemos ganado un poco de dinero o no hemos perdido en general. Porque claro, si tú compras a 2 veces, si la empresa no va bien, la vas a acabar vendiendo a un múltiplo similar o incluso un poco más alto, pero a un precio no muy lejano. Eso es la ventaja, ¿no? Cuando compras barato, en lo peor de los casos no ganas dinero. Y cuando va bien, obviamente multiplicas por 3, por 4, por 5, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Quieres pasar, Paco, si te parece ya bien, a la actualidad? O hacemos alguna otra pregunta. Venga, pasamos a la actualidad y futuro y luego ya hablamos de tesis de inversión. Sí, y la primera es la que hace al final todo el mundo. ¿Cómo ves la situación actual de la economía y los mercados en Japón? Bueno, primero importante es que hay una nueva primera ministra, la primera vez en la historia que hay una mujer, y esto es un cambio interesante para mí porque los dos candidatos que obtuvieron más votos en las primarias del partido fue Koizumi, un chico de menos de 40 años o cerca de 40 años, hijo de un ex primer ministro antiguo, y una mujer. Y ganó la mujer por muy poco. Yo creo que es muy positivo porque obviamente es un país dominado por hombres, ¿no? Y entonces yo creo que es más importante que mande una mujer en Japón que en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta mujer es una mujer que es discípula del Abenomics, ¿no? Del Abenomics, de Shinzo Abe. Estaba en el equipo de Shinzo Abe en 2012, entonces vivió el boom y la aplicación del Abenomics con sus cosas buenas y malas. Y es una persona que, bueno, acaba de aterrizar y, y hay que ver qué va a acabar haciendo de lo que dice, porque está intentando ser expansiva en cuanto a políticas fiscales y Japón no puede permitírselo mucho, por tanto, habrá que ver hasta dónde llega, cuánto es de declaración y cuánto es verdad. Y por tanto, en un momento en el que el yen estaba débil y que parecía que podía haber ya culminado una fase de depreciación del yen, depende de las políticas que aplique, puede ser que el yen continúe débil más tiempo, ¿no? Nosotros estamos cubiertos desde el principio y vamos a continuar estándolo. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, porque Estados Unidos también está siguiendo muy de cerca la cotización del yen, porque no quieren que el yen caiga, y por tanto, veremos, ¿no? La verdad es que la economía japonesa no va a crecer mucho porque demográficamente el país decrece, ¿no? Y por tanto, la evolución de la economía yo creo que es poco interesante o poco distinta de lo que hemos visto. La evolución de las empresas es completamente bursátiles, es completamente distinto por el presidente de la bolsa, ¿no? Por las operaciones de activismo, por las operaciones de private equity, por el aumento de recompras. Lo más importante es el aumento de recompras de acciones y por tanto cada vez más o sea, yo creo que es un antes y un después en Japón desde 2023 y ahora hay muchísimos catalizadores cada día. Cada día hay catalizadores de todo tipo. Luego puedo explicar algún ejemplo si queréis. Y por tanto,
la situación bursátil japonesa es mucho mejor ahora que en 2016 cuando invertimos, porque entonces era como un paraíso, pero sin que pasase nada y estaban muy baratas, y ahora en cambio aumentan recompras, aumentan dividendos, hay operaciones corporativas, hay fusiones de adquisiciones, hay private equities internacionales viendo que hay oportunidades enormes y por tanto cada semana pasan muchas cosas en Japón que cuando empezamos a invertir pasaban muy pocas, ¿no? Y por tanto, yo creo que veo aún muy bien el potencial bursátil japonés, y en cambio la economía japonesa yo creo que va a seguir más o menos en los mismos derroteros de crecimiento bajo, aunque per cápita siempre es mejor de lo que parece, ¿no? Porque el crecimiento per cápita es mejor, pero el crecimiento absoluto es bajo. Pues la siguiente ya está respondida sobre cómo crees que puede evolucionar los próximos años. Así que pasamos a las tesis de inversión. Bueno, sí, salvo que quieras hacer algún matiz sobre el futuro. No, está bien. Lo que puedo comentar también es alguna experiencia de nuestra relación con las empresas ahora o después, como queráis. Venga, pues antes, si lo puedes comentar ahora y luego ya pasamos a las tesis. Muy bien. Bueno, voy a explicar. Hay base de 3 casos, porque hemos hablado con todas las compañías. Tenemos ahora unas 45 compañías en cartera y hemos hablado con todas ellas varias veces, y además con otras empresas posibles. Y obviamente si tienes información de ellas, realmente es muy interesante y te complementa muy bien tu criterio. Y voy a explicar 2 casos, uno en que la hemos vendido y otra que estábamos reduciendo y hemos empezado a volver a comprar, ¿no? La que hemos vendido es una empresa de software para el sector financiero, ¿de acuerdo? Como sabéis, tenemos como un 20% en empresas más de crecimiento, ¿no? Que empezamos a invertir en 2023, 2024, empezamos a invertir en empresas más de crecimiento que habían caído muchísimo. Y esta era de software y obviamente iba creciendo. Y hablamos con la compañía este verano, con el propietario, y hablamos con el CEO y propietario. Es una empresa pequeñita. Y la sorpresa es que nos dijo, habían hecho 2 compras, que nos gustó mucho, que tenía mucha caja, y digo, mira, perfecto, esta empresa que le costaba un poco crecer, ha hecho 2 compras, vamos a ver que nos expliquen las compras, y así seguramente vamos a comprar más acciones y ya tenemos un cierto peso. Y la sorpresa es que hablando con él, la conversación fue muy mal, porque nos dijo que la última operación, le pedimos los números de la última operación porque no eran públicos, al final conseguimos que nos los dijese, porque parecía muy cara, y dijimos, oye, pero has pagado muy caro por esa empresa, ¿no? Estaba un poco enfadado, medio nos lo decía, nosotros le hicimos el múltiplo, y al final, como le hicimos un múltiplo que teníamos calculado nosotros, se vio obligado a decir que no era tanto, pero bueno, era parecido. Y además que una parte era la comisión pagada a quien les llevó la operación, pero el problema es que la empresa que compraban era empresa de traducción, una empresa con 150 personas. Era una empresa que ya tenía 100 y pico empleados o 200, y compraban una empresa de traducción que tenía 150 empleados. Y decimos, pero ¿cómo puede ser que compres ahora en 2025 una empresa de traducción con la IA? Entonces, y encima pagando prima, encima pagando una comisión a quien trajo la operación, que es un desastre. Y él era un chico pues de 40, 50 años, y la verdad es que vimos que teníamos que vender todas las acciones, porque si tú compras una empresa que vas a tener que echar a 150 personas, porque con la IA no vas a necesitar ningún traductor y por tanto no es capaz de ver, te vas a fundir la caja que tienes y la empresa no va a ir bien, ¿no? Entonces esperamos unos meses, porque tras las compras habían subido las ventas y los beneficios y los inversores parecía que se lo tomarían bien, y a final de año vendimos toda la posición, ¿no? Este fue un ejemplo negativo reciente que nunca lo hubiésemos descubierto seguramente antes, o nos hubiese costado más sin poder hablar con la compañía. Y el otro es una empresa de funerarias que siempre la hemos querido tener en cartera porque es como una cobertura, ¿no?, de la caída poblacional y de que no sube el PIB, ¿no? Y sorprendentemente, una empresa que no crecía, y estuvimos vendiendo acciones porque no entendíamos cómo iba mal la empresa durante 3, 4, 5 años. Y hasta que hablamos con ellos el año pasado y nos explicaron que están haciendo un cambio porque han cambiado los aspectos sociales en Japón de los funerales. Y primero tenían centros muy grandes, los funerales eran con mucha gente
con comida, se hace con comida en Japón. eh, y lo que estaba pasando es que cada vez había más funerales con poca gente. Y por tanto tenían pabellones muy grandes y no eran rentables. Entonces están cambiando, alquilando y cogiendo pues pequeños supermercados que cierran, se los quedan y los transforman en un pequeño edificio para hacer los funerales, más cercano a todos los barrios, y nos explicaron que aún iban a invertir un poco más, pero que eso ya era una parte muy positiva, y hemos visto que trimestralmente están mejorando y ahora estamos aumentando, ¿no? La verdad es que fue muy bien para entender por qué la empresa estaba sufriendo y qué estaban haciendo para mejorarlo, ¿no? Otro caso de conversaciones con una empresa que es interesante es una empresa de material de construcción en la que hemos hablado este verano y en la que era un poco caótica porque por nuestra parte éramos 3, la chica japonesa analista nuestra, Gabriel y yo, y por su parte había como 3, 4 japoneses más 2 extranjeros, que creo que eran rusos, que eran como traductores, pero para ellos. Entonces, la reunión fue bien porque la empresa mejora los márgenes brutos, una empresa que va mejorando, pero todos los márgenes brutos, luego, cuando bajas a nivel de márgenes de EBITDA, márgenes netos, pues no mejora nunca. Y le decíamos, oye, ¿cómo es que mejoráis márgenes brutos, pero luego, bueno, es que hemos aumentado la plantilla, hemos hecho estas inversiones, entonces, y encima nos dijeron que iban a hacer una planta nueva. Tenían 4 plantas y iban a hacer una quinta. Entonces ya nos enfadamos, digo, pero ¿por qué una quinta planta? Porque tampoco nos parece que crezca mucho. Y en este caso, das que tienes un poco de tensión. Y al final decidimos, cuando acabamos la reunión, enviar una carta al consejo de la compañía, porque vimos que había 2 familias propietarias y nos daba la impresión de que los directivos pensaban más en pues, hacer inversiones y contratar a más gente, y tenían menos objetivo de rentabilidad para el accionista, ¿no? Y como había dos accionistas, 2 familias propietarias, decidimos enviar una carta en inglés y en japonés por escrito. Nos respondieron rápidamente, les pedimos que nos gustaría volver a hablar con ellos para que nos respondiesen 6 preguntas que les hicimos, y luego nos respondieron muy rápido por mail, y tuvimos una segunda reunión y nos explicaron punto por punto, y la verdad es que yo creo que fue interesante y hemos de ver a ver cómo va a ser, porque claro, ya nos declararon que la nueva inversión es porque hay una nueva ley en Japón de material de construcción y que creen que van a crecer muchísimo y no tenían capacidad en las anteriores, ¿no? Entonces, parece que la inversión que están hecho va a aumentar mucho las ventas y los beneficios que no lo estaban haciendo, y por tanto es un caso que hemos de ver si se cumple, ¿no? Pero bueno, nos gustó que nos contestaran en 15 días el Consejo de Administración, ¿no? Porque es un tema muy formal y somos extranjeros, ¿no? Y la reunión obviamente ya vieron que fue tensa, entonces, bueno, la verdad es que es otro caso interesante, un tercer caso interesante. Muy bien, pues después de este repaso al fondo y a la situación en Japón, vamos con tesis más concretas, que están todas en el top 10 de la cartera. Y la primera, que si no me equivoco es la segunda posición actualmente, es Shinihon Corporation, que también, si no me equivoco, es una constructora, ¿no? Sí, es constructora, sí, es de las típicas aburridas, que nosotros cuando la compramos cotizaba alrededor de algo menos de 1.000 yenes, hoy cotiza más del doble, te voy a decir cómo cotiza ahora. Cotiza 2.100 yenes, o sea, están máximos de estos años, pero en realidad, como su beneficio ha mejorado más, en realidad es una empresa que pagas pues 2 veces, ¿no? 2 veces o 3 veces sus beneficios, ¿no? Es el típico perfil de que aún no hacen recompras, por tanto, aquí siempre hay potencial cuando no hacen recompras, porque con tanto dinero que tienen, a la que hagan recompras, pues obviamente esto es un punto muy interesante, que permitirá que suba la acción, porque generan cada año 8.000 millones, unos 8.000, 9.000, 10.000 millones de yenes anuales, como matemático casi, y tienen en caja y activos líquidos tienen como 80.000 millones,
y la empresa vale poco más de 120 o así. Por tanto, podrían comprar casi toda la empresa, ¿no? Podrían casi comprar. He dicho cotiza per 7, eso hoy, ¿eh? Después de haber subido, bueno, no subido tanto, ¿no? Pero ha subido de 900 a 2100, ¿no? En 9 años, o sea que esta hemos ido aumentando porque tiene los márgenes de EBITDA del 15%, lo cual está muy bien, ¿no? Para empresa de construcción. Paga un dividendo que es el 3,5%, pagando poquísimo, y no ha hecho aún recompras, por tanto, es una empresa muy sencilla, muy fácil de analizar y que encaja mucho con nuestro perfil y que los múltiplos son casi iguales que 2016. Es decir, porque la empresa va generando free cash flow y por tanto la acción ha subido, pero la generación de free cash flow y la acumulación de caja en balance también. La siguiente, Subamikoto Kogyo. Subakimoto El inglés bien, cogió, pero el sí. japonés sí. Para pedir sushi y poco más. Sí, no, bueno, de hecho, esta es quizá de los nombres más complicados que tenemos en cartera. A ver, Subakimoto cogió es una pequeño Sogo Shosha. La Sogo Shosha, recordar que es donde ha invertido Warren Buffett. Warren Buffett ha invertido en 5 Sogo Shosha, que son las empresas más históricas de Japón, la Mitsui, Sumitomo, Marubeni, etcétera. Entonces, Subakimoto cogió es una pequeña compañía de trading que se llama, que es especialista en maquinaria. Lo que hace es consultoría y vende maquinaria muy especializada por temas industriales. Entonces tiene unas relaciones con sus clientes, como siempre, de muchísimos años y es una empresa que cotiza a una vez o 2 veces free cash flow hoy. Esta la compramos en 2019, no en 2016. Y hubo un cambio de directivos en 2019 y desde entonces pues los beneficios han ido mejorando mucho, ¿no? El beneficio es del 5% sobre ventas, pero claro, es una empresa que vende maquinaria a terceros y por tanto tiene mucha rotación, ¿no? Porque tiene un margen bruto del 16-17%. Entonces, ha multiplicado los márgenes por 3, por 4 y ha aumentado mucho los dividendos. Ha hecho alguna vez recompras, pero pocas. Y es una empresa también industrial que hace un mes y medio volvemos a aumentar 2 veces porque cayó un poquito la acción y enseguida pues estaba pagaba solo la caja, ¿no? Porque lo tiene prácticamente todo en caja. Esta solo tuvo capital circulante negativo durante el COVID porque yo creo que ayudó a sus clientes, ¿no? Los ayudó, por eso yo creo que también consigues una buena relación a largo plazo, ¿no? O sea, al revés de lo que hicieron las compañías de automóviles en España, ¿no? Y en Europa, ¿no? Que apretaron durante el COVID, le machacaron a todos los proveedores, ¿no? Les obligaron a aumentar el días de pago, a aceptar condiciones brutales. En cambio, Subakimoto en medio del COVID lo que hizo es dar mejor condiciones de pago a sus clientes. Y por eso tuvo 2 años de working capital negativo, de capital circulante. Como tiene caja sobrante, pues no es ningún problema. Y luego ha vuelto a la normalidad. Y es una empresa que ya es top 1, era entre las 3 posiciones principales, pero desde que aumentamos hace un mes y medio, 2, porque tuvo una pequeña caída, pues es la primera mayor posición en la cartera. La siguiente es un negocio aburrido de toda la vida. Una cosa. Dime. Antes de pasar, ahora que lo has mencionado, así de total que Sí. se me ha ocurrido porque por mi trabajo tuve bastante contacto y viendo lo que hacen. ¿Qué opinas de los Sogo Shosha, Mark? En general, o sea, y de lo que están haciendo, las divisiones de metales, etcétera. Ya, bueno, sí, a Warren Buffett le encanta porque yo creo que le van como anillo al dedo, ¿no? Porque tiene mucha energía, tiene muchas operaciones de todo tipo, ¿no? De commodities, de metales, pero también alimentación, bastante de minas, mucho de energía, muchísimo de energía. De hecho, Mitsui, uno de los CEOs presentes de Mitsui, es reconocido como casi el inventor mundial del gas licuado, ¿no? Del transporte de gas licuado, porque Japón es el mayor consumidor del mundo, ¿no? El mayor importador del mundo. Entonces, los Sogo Shosha son muy interesantes porque, así como muchas empresas japonesas nunca han salido del país, ¿no? Las que tenemos nosotros, casi ninguna ha salido del país y tampoco queremos que lo hagan porque seguramente no tienen experiencia.
En cambio, Mitsui, me acuerdo hablando con un chileno, me explicó que las minas de Antofagasta, el primer dinero que le puso a Luksic, ¿no? El famoso de origen croata que llegó en 1800 a Chile y que Chile ahora tiene las mayores minas de cobre del mundo, ¿no? Pues el dinero inicial se lo puso Mitsui, un japonés. O, por ejemplo, me acuerdo hablar con un directivo mexicano y me dijo, mira, la semana pasada Mitsui hizo 125 años, hizo una fiesta en México, pero no de 125 años de la Mitsui matriz, de la filial de México. Entonces, son empresas muy internacionales que fichan normalmente a los mejores universitarios, son los que pagan mejor y tienen mucho valor oculto porque en muchas empresas nuestras, uno de los accionistas relevantes son estas, Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, en muchas empresas que tenemos, ¿no? De material de construcción, de supermercados, de alimentación. Entonces, son empresas que tienen una cartera de acciones invertidas enorme y con mucho conocimiento internacional y muy buenas posiciones en minas, también en alimentación y en energía, ¿no? Y por eso Buffett, además de invertir en ellas, lo que les pide es que hagan inversiones conjuntas en proyectos conjuntos, ¿no? Y eso aún no lo ha conseguido Buffett, ¿eh? En Japón las cosas van lentas y a pesar de tener ya el 10% de cada una y ser el mayor accionista de la compañía, no el mayor accionista no japonés, el mayor accionista de cualquier entre todos es Warren Buffett y está intentando que hagan algún proyecto en algún país que se lo ofrezcan a Versailles para ser socios. Es que es mucha panoja, ¿eh? Mucho tema el que mueven los Sogoshoshe. No sé si sabes que el Sí, mayor sí, deal sí. minero de la historia fue el año pasado, muy under the radar, pero fue el año pasado y fue Mitsui, que se compró, pagó, pero una cosa salvaje, creo que fueron más de 4 billion por el 50% de un Sí. activo de hierro en Australia. O sea, Vale, es una no, pues esto no lo salvajada. vi, no lo O vi. sea, todo la capital, Claro, flujo de material, o sea, es otro rollo. claro, sí, es que las Sogososha, a ver, son importantísimas estratégicamente y para el gobierno también, porque Japón, como todo el mundo sabe, es importador de alimentos y de materias primas y de energía. Y claro, tú ser importador de estos tres aspectos necesitas tener muy bien organizado y tener gente especializada. Y entonces, en China, estas empresas que lo hacen son empresas públicas, ¿no? Que tienen el poder único de poder importar, pues, soja, por ejemplo, ¿no? Solo puede importar una empresa pública. En cambio, en Japón, este papel lo asumen las Sogososha históricamente y saben que son las mejores y el gobierno confía y Japón siempre ha ido muy bien porque nunca ha faltado de comida ni de energía ni ha faltado de materias primas, ¿no? Y gracias al buen trabajo de Warren Buffett. Lo que es increíble es que Warren Buffett, miraros un gráfico de estas, miraros un gráfico de Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni, poner un gráfico a 20 años y poner el cursor en finales del 2019 y veréis cómo compró, después de 10 años de no subir, compró justo unos meses antes, bueno, vino el COVID y le cayeron, pero le sirvió para acabar de completar la posición y a partir de allí no han parado de subir. Adrián, ¿quieres comentar algo más de estas? Pasamos a la siguiente. Nada más. Y lo acabo de hacer el ejercicio y tienes toda la razón, ¿eh? 15 años plana y fue entrar Increíble. y más 300. Es increíble. Es impresionante. Pero claro, luego, antes hablamos de la convicción. O sea, tú empiezas a invertir y viene el COVID y te caen un 30%. Obviamente, Buffett estaba encantado. Digo, voy a poder acabar comprando más, ¿no? Porque tú puedes equivocarte de analizar la empresa, invertir, te viene el COVID, te acojonas y vendes perdiendo el 30%, ¿no? Pero dices, uy, que ahora viene un COVID y Japón lo va a pasar mal y tal. Entonces, obviamente, el convencimiento en inversión es muy importante, ¿no? Pero es un genio Buffett. Pensar que Buffett ahora mismo, cada año, paga de intereses en yenes ciento y pico millones de dólares, e ingresa en dividendos 800 Eso es lo que iba a millones. decir. Y además se las compró gratis, básicamente. Los compró gratis, sí, con bonos desde 5 a 30 años, pagando entre el 0 y el 1%, porque hay bonos a 30 años, y ya te digo, además han aumentado el dividendo, él les ha seguro apretado para que aumenten recompras y aumenten dividendos, y cobra 800 millones
y tiene que pagar de intereses 100 millones anuales, más la revalorización que todas han multiplicado Increíble, por 2 increíble. o por 3. Increíble, es un genio. O sea, Warren Buffett realmente no había invertido nunca en Japón y la clava en todo. En cómo, en cuáles invierte, en qué momento invierte y en cómo lo financia. Sí, sí. Es alucinante. De las mejores jugadas de la historia. Sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente. El chiste, ¿sabes? En plan de una vez futbolista siempre la tocas. Buffett igual. Da igual que ya Sí, tenga sí. 90 tacos. Pues mira, porque claro, esta operación la hizo cuando tenía, 90 años. Sí, sí. Ya. 93, yo creo, Claro. 92, 93. Y viajó, acordaros, cuando abrió Japón, con 94 años, se fue en 2023 Sí. a Japón, físicamente, con el CEO de la compañía y visitó a todas las compañías. Sí, el que la toca es como los futbolistas, la sigue tocando toda la vida, ¿eh? Sí, sí. Conserva el toque. Sí. Y es un genio. Esta operación es para hacer un libro, porque además, si miráis los días que publica notas de prensa en relación a estas operaciones, aún es más alucinante. O sea, cuando Shinzo Abe dimite, creo recordar, en mediados de 2020. El día siguiente que dimite, que todo el mundo estaba con miedo, Warren Buffett comunica que había empezado a invertir por primera vez en su historia en empresas japonesas. Y luego el segundo comunicado, no me acuerdo cuándo fue, cuando hubo un cambio de presidente, creo, o algo. Y, o sea, es que es de libro. Esto es una operación que hay que analizarla con todos los detalles. Cuándo hace las comunicaciones, cómo instrumenta la financiación, cómo comunica a los inversores, qué les dice. Obviamente les dice que les encanta que el número de acciones caiga, es decir, que quiere que hagan recompras y que aumenten dividendos. Y que está encantado con la forma de trabajar de ellos y que él les va a apoyar y que es a largo plazo, ¿no? Y Munger, en la última entrevista antes de morirse, dijo que solo un genio como Buffett puede ver una operación de este tipo en un momento, una oportunidad única en la historia, y lo cual refleja que fue una decisión de Buffett, ¿no? Porque nunca sabes si la ha elegido Munger o Buffett o los dos. Entonces Munger dejó claro que esta operación es de Warren Buffett en persona. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente, que es un negocio tradicional, aburrido, defensivo y a precio de derribo, además, que es Kenco Mayonnaise Corporation, también. Sí. Además está interesante porque teníamos una empresa de software que se disparó el año pasado, que fue un verano, multiplicó por 2 por un tema de que había aprobado una stablecoin y era la primera empresa que tenía la aprobación en Japón, y hubo una euforia y se multiplicó por 2 en un mes o dos. Entonces, como era todo especulación, ¿no? Vendimos toda la posición y pasamos dinero a una empresa aburrida, ¿no? Es decir, era un poco como consolidar, ¿no? Un poco de gestión de carteras, ¿no? Oye, hemos ganado mucho una empresa de crecimiento que ha ido muy bien, muy rápido, más rápido de lo que pensábamos, pues vamos a una empresa aburrida, ¿no? Kenco Mayonnaise es la segunda marca del país en mayonesas, es más B2B, es más para restaurantes y tal. La número 1 es Ajinomoto, que es la gran marca de Japón, pero es una empresa que está muy cara, o sea que no hemos invertido nunca y dudo que invertamos. Entonces Ajinomoto es número 1, con diferencia, y la segunda es Kenco Mayonnaise. Y además tiene venta de ensaladas preparadas, donde sí que es el número 1 Kenco Mayonnaise, y tiene algo de venta de huevos, ¿no? Porque para las ensaladas tiene algo de huevos, entonces también vende huevos. Entonces es una empresa, pues sí, muy aburrida, pero sorprendentemente lo que nos empezó a gustar es que después de muchos años sin crecer mucho a las ventas, el post-COVID ha crecido mucho las ventas, y es seguramente básicamente algo de subida de precios, porque en Japón una parte muy importante es que los precios no subían hasta 2022, ¿no? Esto es un punto muy positivo para las empresas donde estamos invertidos, que ya aumentan los precios 3, 4, 5, 6% anual. También los salarios, que yo creo que es positivo también, es muy positivo para Japón que aumenten los salarios, son muy bajos. Y Kenco, no lo han publicado ellos, pero estoy seguro que gran parte es subida de precios. Entonces, la generación ha mejorado,
y entonces como está bastante barata, ha pasado a estar baratísima, baratísima. El ROIC se ha disparado, están en ROIC, se acerca al 20%, cuando tenían un ROIC del 10%, y además han empezado a hacer recompras, han hecho la mayor recompra de su historia, lo cual es otra señal buenísima de que algo está cambiando. Y en el caso de Kenko anunciaron del año pasado que iban a establecer cuentas de resultados individuales por cliente y por producto. Porque en Japón a veces el problema es que ganas dinero con un cliente y pierdes con otro, y como tienes relación de muchos años, pues quizá no lo echas, ¿no? O no le subes el precio, ¿no? Entonces, ellos implementaron todo un sistema para mejorar la rentabilidad por producto. Hicieron recompras, la mayor recompra de acciones de la historia, y está 3 veces, y es una empresa que no te va a dar ningún susto, y entonces nos encanta. También la tenemos en el de Japón, en Panda, obviamente, ¿no? En el Fondo de Agricultura y Agua, porque obviamente tenemos unas cuantas japonesas del sector de alimentación en Panda, obviamente, ¿no? Y por tanto, esta es una incorporación del año pasado, pero está en el top 5 de Japan Deep Value y top 10 de Panda también. Y ya la última, Ebara Gitsugoyo. Sí, Jitsugo. Sí, a ver, esta también hemos elegido los nombres más raros, parece, ¿no? A ver, Ebara es una empresa del sector de agua, ¿no? Y por tanto también la tenemos también en Koala y en Panda, ¿no? Obviamente en Panda por la parte de agua, ¿no? Entonces, Ebara la compramos hace como 4 años porque empezó a mejorar. Hasta entonces, hasta en 2016, cuando lanzamos el fondo, la empresa no iba tan bien, y ha empezado a mejorar especialmente a partir de 2020, 2021, y por eso la acción pues ha multiplicado por 2 o por 3, pero en cambio el múltiplo continúa un múltiplo a 5 veces, ¿no? Que es muy interesante de las empresas de agua de Japón. Las empresas de agua de Japón hacen infraestructuras para temas normalmente o municipales o para temas de empresas, depuradoras, etcétera. Y en Japón con la crisis que hubo, ha habido muy poca inversión. Y son infraestructuras muy antiguas. De hecho, tan antiguas que hubo un accidente en una carretera, que hubo muertos porque hubo un escape de agua. Hay muchos escapes de agua en Japón, pero enormes, porque es falta de mantenimiento. De hecho, pasa en muchos países, pero en países pues más avanzados ocurre algo menos. Y el gobierno anunció el año pasado que iba a dedicar un presupuesto extraordinario a mejorar las infraestructuras de agua, ¿no? Entonces, esta ya la teníamos y otras, y entonces empezó a subir. De hecho, está casi en máximos, pero continúa 5 veces, y eso antes de que venga este presupuesto extraordinario que va a hacer que haya muchos más contratos, ¿no? Por tanto, es una empresa también bastante simple. Pase lo que pase en el mundo, seguramente pues va a tener más contratos que hoy, y como la valoración es de 5 veces, está pues no apenas pagas una vez ventas, que eso pasa en muchas empresas en Japón, no pagamos en promedio carteras casi una vez ventas, lo cual es sí, es sorprendente. Por tanto, una empresa que tiene margen EBITDA del 14% y paga dividendo como todas, casi un 3%. Nosotros en nuestra cartera, sin buscar dividendo, tenemos como un 3 y poco por ciento de renta por dividendo, pagando poco porcentaje de los beneficios, ¿no? Aún. Y lo bueno es que el crecimiento de las ventas de esa empresa a 5 años es del 5% anualizado. Por tanto, esto crece más que otras empresas en Japón, y eso antes de este presupuesto extraordinario. Por tanto, pensamos que como mínimo van a tener este 5%, quizá deberían entre el 5 y el 10% anual, y cotizando 5 veces, pues pensamos que vale entre 2 y 3 veces, 2 o 3 veces el precio actual, y dependiendo de lo rápido que vaya, ¿no? Y dependiendo de cuándo mejore las ventas y el beneficio. Muy bien, pues después de este repaso a tesis de inversión, viene la parte más complicada, que son las preguntas cortas. Y la primera es, ¿a qué te habrías dedicado si no fuera la inversión? Sí, yo creo que yo soy muy malo en casi todo. O sea, yo creo que soy la persona que si no hubiese dedicado a eso, la mayoría de cosas las hago mal, ¿no? Por tanto, lo que me encanta es la historia, ¿no? Yo quizá hubiese sido historiador, ¿no? O a temas de psicología, pero yo creo que mejor historiador, pues es un tema que me apasiona. No sé si me hubiese ganado la vida o no, pero es un tema que me gusta mucho, ¿no? Un personaje histórico.
Bueno, yo creo que es, y también enlazo con lo que me decíais también de qué momento histórico es interesante vivir, ¿no? Me hubiese gustado vivir en la Florencia, también en Venecia, ¿no? Venecia también, pero la Florencia de los Medici, con la banca en la calle, con los gremios, con las operaciones internacionales, con la especulación, con las divisas, con tantas monedas distintas en Europa. Entonces yo creo que es una época muy interesante. Y además, con el primer Medici no, pero el segundo Medici además empezó a financiar todas las obras de pintores y escultores, lo cual es una época espectacular, ¿no? Tanto, seguramente el hijo Medici quizás sería el momento más importante, que creo que era Lorenzo, ¿no? Creo que era Lorenzo, y era el momento, aunque también había mucha guerra entre familias en Florencia, lo cual era una época peligrosa, pero bueno, en la Edad Media todas las épocas son peligrosas, ¿no? Yo creo que es un periodo muy interesante. Un lugar para ir de vacaciones. Esto ya lo estuvimos debatiendo antes un poco. Sí, sí. El problema es que yo creo que no se puede ir ya, ¿no? A ciudades, pues conocidas, famosas, no se puede ir. A museos muy conocidos es una locura de gente, entonces es muy complicado. Bueno, es que no tengo ningún sitio exacto, pero yo creo que en sitios donde haya poca gente, ¿no? Menos gente, ¿no? Que no es tan fácil buscar temas más rurales y más de vida, como era la vida hace 30 años, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver durante al menos unos días cómo era la vida más tranquila antes, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Aún así, no has dicho un sitio. Te has Ya, no, la escaqueado. verdad es Casi no nos que, damos bueno, cuenta, pero ya. te he pillado. No, la verdad es que, a ver, Normandía yo creo que es top. Normandía es uno de mis preferidos porque la región es muy chula. Francia siempre vale la pena ir a Francia. Y además está el tema de la guerra mundial, ¿no? De la segunda desembarco en Normandía. Yo creo que Normandía es una zona espectacular y está tranquila, pues son pueblos pequeños y evitas las aglomeraciones, ¿no? Y hay museos muy buenos y museos al aire libre, ¿no? O sea que, bueno, está muy bien Normandía. Y para terminar, un libro de temática no financiera. Sí, hay un libro que me he leído este verano que la verdad es que me ha apasionado y pocas veces en mi vida me he visto casi en esa época, que es un libro de Venecia, que es Venecia, ciudad de fortuna, es Auge y caída del imperio naval veneciano, de Roger Crowley, ¿no? Que tú, antes lo comentaba contigo, Adrián, que tú habías leído algo de Venecia y conocías algo, y es impresionante cómo explica cómo hacían el comercio, cómo se organizaban las expediciones venecianas, cómo funcionaban los barcos, los remeros, casi te da tantos detalles que casi que te sientes en esa época y que vas en un barco, y explica la toma de Constantinopla, sus bases en el mar, en Crimea y al lado, y que se encontraban con los mongoles, y las historias con los mongoles es alucinante. Pues un libro de historia y es impresionante, explicando las batallas, cómo pensaban, casi como un país, ¿no? Y el auge, y luego la caída, pero el auge duró muchos años y era un imperio naval obviamente, ¿no? Buah, Venecia es de las historias de un país más interesantes de Europa. El que no lo haya Sí, leído algo de la ciudad, es que claro, es único. O sea, ¿cómo nace escapando de los sí, mongoles? O sea, sí, sí, exacto. Y antes decíamos de Florencia, en Venecia, en el puente de Rialto famoso, era el Wall Street de la época. O sea, el precio de los mercados se fijaban en Londres y básicamente en Rialto. En Rialto había multitud de monedas, cada ciudad tenía una moneda de oro distinta o de plata distinta, y los intercambios de contratos y de monedas se hacían en el puente de Rialto en Venecia, lo cual, eh, ah, si lees un poco qué se hacía allí, sí, aún te sí, apasiona más, ¿no? Todo lo que era sí, Venecia y sí. cómo pensaban, y el arte, ¿no? Y el arte que se hizo en Venecia. Y ya, para terminar, las Muy bien. preguntas finales. ¿Qué has aprendido este último año? Bueno, a ver, estos últimos años estoy aprendiendo mucho de las relaciones con directivos japoneses, porque hasta 2023 no habíamos podido hablar con ellos. Y sobre todo he estado leyendo muchísimo sobre liquidez. Liquidez, porque es un tema muy complejo, liquidez de los mercados, ¿no? Como sabéis que tengo un blog, he escrito 4 artículos sobre el tema de liquidez, que os recomiendo que miréis porque está cambiando el mundo financiero, está cambiando la financiación, está cambiando los mercados y no nos damos cuenta. Y
el análisis de la liquidez es lo que mueve el mercado, ¿no? El mercado lo mueven si los flujos van a la izquierda o van a la derecha. Y las valoraciones son relativamente importantes, ¿no? Cada vez menos importantes las valoraciones, ¿no? Y eso es un tema bastante de los últimos, casi después del COVID, ¿no? Y es muy complicado entender la liquidez global porque hay muchas variables de los bancos centrales, de los tesoros, de los shadow bankings, ¿no? De lo private equity. Entonces, son temas muy complejos y que ha cambiado por completo el capitalismo actual, ¿no? Antes era el ahorro, tú depositabas dinero en un banco, este ahorro tuyo que tú no querías invertirlo, venía otro, pedía un préstamo para invertir en la economía y la economía funcionaba con el ahorro de unos y la inversión de otros. Eso ha cambiado. O sea, lo que hay de liquidez en el mundo, el dinero que hay en el mundo dando vueltas es 7 veces el ahorro que hay. Por tanto, todo se financia a corto plazo, casi todo con repos de deuda y, y creando dinero, ¿no? Fiduciario, y por eso el año pasado fue el mejor año de casi de la historia del oro y de la plata, ¿no? Y yo creo que va a durar mucho tiempo aún porque estamos en una fase de envilecimiento de la moneda, como ha pasado en toda la historia, con los romanos, ¿no? Con los chinos, con la Edad Media, con España. Entonces estamos envileciendo la moneda a una velocidad bestial. Antes se quitaba oro y plata de la moneda física y ahora se hace pues creando en 5 años pues el 70% del dinero mundial en 5 años, ¿no? Y eso es, por tanto, nos damos cuenta de que el dinero cada vez vale menos y no es que suban los pisos, ni suban las acciones, ni suban las empresas no cotizadas, sino lo que está pasando es que está cayendo la moneda, ¿no? Y dónde van a ir los flujos es la clave de los próximos 10 años, ¿no? Los flujos. Entonces, está doliendo muchísimo y es un tema muy complejo que hay poca gente que lo trata bien y por eso creí que valía la pena escribir sobre ello y lo escribí en mi blog estos últimos 3 o 6 meses. ¿Y algo que quieras aprender próximamente o que tengas en tus planes para aprender? Sí, tengo, a ver si lo conseguimos, porque lo intentamos el año pasado y no lo conseguimos aún. Hacer cursos avanzados de contabilidad pues mucho más compleja porque las normas contables son cada vez más complicadas, son cada vez más subjetivas. Aquí hay muchos intereses de las Big Four, ¿no? De establecer normas contables más complejas que necesitas un auditor consultor externo, lo que hace que cada vez sea más difícil entender una memoria anual. Es casi una locura de 500 páginas llenas de datos y de conclusiones subjetivas de lo que valen los activos y lo que... Entonces, cada vez son más complejas las normas de consolidación, las normas de valoración, el goodwill, y entonces, a ver si conseguimos este año profundizar en hacer un curso avanzado para todo el equipo, para refrescar información histórica y para las nuevas normas que continuamente sacan los organismos internacionales de contabilidad, ¿no? Muy bien, pues Marc, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ha sido un placer estrenar el año 2026, que sea la primera entrevista de 2026. Esperamos que vuelvas pronto y para terminar te cedemos el micrófono para lo que quieras. Bueno, nos veremos a los 20 años Esperemos. Y antes también, pero en los 20 años de Japan Divario nos volveremos a ver porque bueno, seguro que el rendimiento será bueno y por tanto tendremos años malos, seguro, o sea, eso nadie lo va a evitar, pero bueno, nos veremos seguro en el 20 aniversario y antes también, ¿no? Seguro que nos veremos, pero en el 20 aniversario sin duda. Adrián, ¿algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Como siempre, esperamos que te haya gustado y te agradeceríamos, ya sabes, si lo compartes, si nos das tu like, tu me gusta, todo esto que le gusta a los algoritmos, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.